Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a esta mesa con unos ponentes de altísimo nivel y que estoy segura que va a resultar de mucho interés. Me avisan que si queréis hacer preguntas, que dejaremos 15 minutos o 10 al final de la sesión, no tenéis más que flashear ese código QR y realizar las preguntas, y también hay a vuestra disposición tarjetones si preferís un método más tradicional según preferencias y edad. Y sin entretenerme más, voy a presentar muy brevemente a los participantes. Miguel Tiana, de Cofides, gestiona instrumentos financieros para apoyar la transición verde, tanto en España como en el extranjero. Gracias por venir. José Manuel Rodríguez, de Iberdrola, pues qué voy a decir, es un líder energético global, la segunda eléctrica mundial por capitalización bursátil, y a la vez registra menos emisiones de CO2 por electricidad generada de todas las eléctricas, con lo cual va a ser muy interesante. Kepa Solaun, de Global Factor, esta empresa ayuda a sus clientes a gestionar y a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de cumplir objetivos de sostenibilidad y neutralidad climática. Gracias, Kepa. Javier Fernández Méndez, de la Oficina Económica y Comercial de España en Rabat, lleva largo tiempo dirigiendo a un equipo experto en el sector energético y que mantiene estrechas relaciones con los principales actores públicos del sector, y por lo tanto ha asesorado a múltiples empresas españolas interesadas en operar en Marruecos. Javier. Y Andrés Salinero, de la Oficina Económica y Comercial en Dubái. Como sabemos, Emiratos es uno de los principales países de producción de hidrocarburos de la OPEP, pero también es uno de los países que invierten más activos en energías renovables a nivel mundial. Y además la COP28, como todos sabemos, tuvo lugar en 2023 en Dubái, por lo tanto también nos aportará un punto de vista muy interesante. Vamos a empezar por el primer bloque, que va a ser un poco geoestratégico, porque a nadie se nos escapa que las cuestiones energéticas y de descarbonización son centrales en el actual contexto de bloques, de desglobalización, etcétera. Y voy a empezar por Cofides. Miguel, ¿qué papel está jugando el panorama geopolítico en las estrategias de reindustrialización y de descarbonización por parte de los distintos bloques que se están configurando en el mundo? Asia, Estados Unidos, Europa. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Maripaz, y buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar en esta mesa. Sin duda, pues a nadie se le escapa que el actual panorama geopolítico, yo creo, está jugando un papel muy relevante y contribuyendo a crear nuevas dinámicas, ¿no?, en el ámbito de la descarbonización. De hecho, hoy en día, en el centro de todos los debates, pues encontramos siempre términos como la autonomía estratégica, la seguridad económica, el reshoring, el nearshoring, el friendshoring, ¿no? Al final, todas estas cuestiones, el que aparezcan en el centro de la agenda hoy en día de los debates, no son cuestiones triviales. Lo que está detrás es que, lógicamente, el panorama geopolítico ha cambiado en los últimos años y está contribuyendo a una redefinición de las cadenas globales de valor y a que se preste mucha mayor atención que en el pasado, ¿no?, a cómo se configuran esas cadenas globales de valor. Estamos en un tiempo diferente en el que ya, digamos, el aperturismo sin fronteras y sin estrategia clara ahí, yo creo que es propio de un momento pasado, y ahora mismo estamos en un momento en el que, evidentemente, la localización específica de las cadenas globales de valor tiene mucha importancia. Eso lo que está haciendo es que, al final, pues todos los países también estén dando mayor importancia y dando nuevos impulsos a las políticas industriales. Esto ocurre, digamos, en el ámbito de la política industrial en general, pero también yo creo que está teniendo mucha incidencia en el ámbito particular de las políticas y de los ámbitos vinculados a la descarbonización, ¿no? Al final, ante esa constatación de que las cadenas globales de valor importan, los países yo creo que están tratando de impulsar
el desarrollo de estas actividades que son claves para la competitividad de cara a futuro, pues tratar de impulsar que esas actividades se localicen en sus territorios, y para ello lo que estamos viendo es el afloramiento de medidas de diverso tipo, ¿no? De tipo regulatorio, de tipo fiscal, de tipo financiero, desde luego, para atraer, digamos, actividades a sus territorios, ¿no? Y eso al final, yo creo que también, pues unas consecuencias de esto es la mayor competencia, concurrencia entre países por atraer inversiones en el ámbito también de la descarbonización a los territorios, ¿no? Esa mayor, por tanto, al final yo creo que esos cambios geopolíticos llevan a una búsqueda por, ya no es neutro el donde se desarrollan estrategias de descarbonización, y esa competencia tiene efectos claves en las estrategias de los diferentes países. Muchas gracias, Miguel. José Manuel, ¿cuál es la valoración de Iberdrola del marco reglamentario de la Unión Europea a la hora de favorecer la descarbonización de la economía europea? Bueno, muchas gracias, Maripaz. Yo creo que para los europeos nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no?, del Pacto Verde Europeo y del liderazgo que tiene la Unión Europea en esta materia. Creo que se ha planteado muy bien, además, porque el Pacto Europeo no es solo una alianza de una suma de regulaciones para llegar a un mundo más descarbonizado, con objetivos como a veces se pinta, sino también una verdadera estrategia de crecimiento, y eso creemos que es la manera. No hay sostenibilidad, no hay descarbonización si no hay competitividad, si no hay rentabilidad, ¿no? Hay un antagonismo, muchas veces se nos quiere plantear un antagonismo entre descarbonización y productividad o competitividad. Creemos que, en particular en el ámbito de la Unión Europea y de España, es un error, es un contrasentido. Cuanta más descarbonización, mejor, más oportunidades industriales habrá, y en particular en países como España. ¿Qué se le suele reprochar al Pacto Verde Europeo? Y lo enlazo aquí con la geoestrategia. Pues un poco que estamos con un programa demasiado ideologizado, ¿no?, que en el fondo estamos restando competitividad a nuestra industria, imponiéndole unos objetivos muy difíciles de alcanzar, para en el fondo descarbonizar. Pues bueno, pues en la Unión Europea son un 8% de las emisiones mundiales. Parece que, oye, tantas alforjas para este viaje, ¿no? Tanto vamos a mermar nuestra competitividad para alcanzar unos objetivos, y le vamos a dar una ventaja comparativa a Estados Unidos y sobre todo a China en este viaje. Vamos a perder industria en este viaje. Creo que no es un reproche que esté fundamentado en la realidad. Primero, porque los demás están haciendo tanto o más que nosotros. No voy a entrar en el Inflation Reduction Act de Estados Unidos, pero todos estamos familiarizados con el volumen de ayudas que está desplegando Estados Unidos para favorecer la descarbonización. Pero también China. Es que en China, que vemos más en las noticias que siguen construyendo centrales térmicas o centrales de carbón, eso viene de que se programaron hace 20 años, simplemente no es que vayan a construir, no es que estén apostando por el carbón ni nada por el estilo, sino que es que China instaló el año pasado el doble de renovables que Estados Unidos y Europa reunidos. Es decir, que no es que seamos unos adelantados. No, tenemos un cierto liderazgo energético, pero es que esos países que pensamos que vemos todavía como industria más tradicional están yendo muy rápido. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Lo que necesitamos es en la Unión Europea un mercado energético verdaderamente europeo, ¿no? Tendremos oportunidad de volver a hablar de este tema, pero necesitamos permisos uniformizados, más interconexiones, más planeamiento común de interconexiones, necesitamos más armonización fiscal. Se ha terminado ese mundo del megavatio hora, del gas ruso a 20 euros el megavatio hora, en el que se fomentaba mucho nuestra competitividad. Tenemos que dar paso a un mundo, a una Europa fundamentada en renovables, para descarbonizar, pero también para ser más competitivos. Muchas gracias. Muy interesante. Global Factor, Kepa, como asesores de empresas y gobiernos en su estrategia de transición hacia la neutralidad de emisiones, ¿es realmente viable un futuro net zero? ¿Y cómo se puede lograr? ¿Qué sectores económicos están avanzando más hacia ese objetivo y cuáles menos? Claro. Sí. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque es difícil de responderla de golpe. Yo sí empezaría, estando de acuerdo con lo que ha comentado José Manuel, que muchas veces, y más en el debate que hemos tenido ahora en torno a las elecciones europeas, se ha hecho mucho hincapié en posibles riesgos del Pacto Verde Europeo y otro tipo de iniciativas,
pero obviamente hay muchas oportunidades también y sobre todo que dudo mucho que este camino sea reversible, por distintas razones que seguramente podemos hablar después. Desde el punto de vista sectorial, como comentas, la verdad que la realidad es diferente según vayamos viendo distintos países, ¿no? Y así como, por ejemplo, la Unión Europea pues ha reducido un 30% las emisiones desde el año 1990, o sea que si uno evalúa cuál ha sido el performance, lo que ha puesto en marcha los distintos sectores en los últimos años, hay una lectura, mientras que, por ejemplo, a nivel mundial, desde el año 90 se han aumentado un 60% las emisiones. O sea que son realidades en general muy diferentes, pero sí que es verdad que hay lecturas claras en sectores, ¿no? Siguiendo el hilo de la anterior intervención, pues claramente el sector energético es un sector en el que coinciden dos cosas. Primero, que hay soluciones tecnológicas disponibles, desde luego para producir electricidad, pero en muchos casos también para producir calor a nivel masivo. Y segundo, que son normalmente las soluciones más caras y que más baratas, y que las energías renovables son la forma más barata de producir electricidad en casi cualquier lugar del mundo. Entonces, lógicamente es un sector que está muy bien posicionado, ¿no? para ir en esa línea. Hay otros sectores que son más complejos. El caso que suele estar sobre la mesa es el caso industrial, porque es verdad que la industria sí tiene un cierto marco de recorrido a corto o medio plazo con una serie de acciones, y la industria española, por ejemplo, se está poniendo muy rápido las pilas. Ahora que, por ejemplo, hay un instrumento en España que son los certificados de ahorro energético, hay muchas empresas que están identificando medidas para ir reduciendo sus consumos, etcétera. Y esa primera parte de la descarbonización yo creo que la van a hacer bien. Tienen un reto mayor a largo plazo porque hay retos técnicos muy, muy notables en ciertos sectores industriales para poder reducir las emisiones. O sea que ahí claramente tenemos un reto técnico de alta magnitud. Luego tenemos el transporte, que el transporte siempre ha sido históricamente el sector rebelde, ¿no? Igual, así como en otros sectores era posible reducir las emisiones, en el sector del transporte, en la movilidad, era extremadamente complicado curvar las emisiones. Y ahora sí tenemos soluciones tecnológicas para poder hacer el transporte sin utilizar combustibles fósiles. Nos falta todavía ese componente económico que quizás en la parte de generación de electricidad estaba muy claro, pero es un sector que está en camino. Y hay un sector que lo dejo para el final, pero es evidente, que es el sector oil and gas, que no tiene un reto técnico, tiene un reto existencial. Y creo que es un sector en el cual llevamos 20 años hablando de esto. Si uno mira todas las estrategias y políticas, no ya de la Unión Europea, sino de muchos países, le quedan 20 años. Entonces sí creo que es un sector que tiene unos retos existenciales muy fuertes y que de verdad tiene que hacer un ejercicio, no por cuestionar lo que ahora está sobre la mesa, sino seguramente por dónde van a estar ellos dentro de 20 años. Está claro. Muchas gracias. Javier, desde Marruecos, ¿qué papel juegan las instituciones financieras internacionales, los donantes bilaterales y los fondos derivados de las cumbres climáticas en la financiación de infraestructuras limpias en Marruecos? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, María Paz. Bueno, realmente Marruecos tiene un reto importante en cuanto a la transición energética, básicamente porque es un país que todavía tiene su oferta muy basada en el carbón y desde luego las instituciones financieras multilaterales, los cálculos que han hecho sobre las necesidades de inversión son realmente notables, ¿no? El Banco Mundial hablaba de que Marruecos tiene que, en la próxima década, para cumplir con la transición energética, tendría que invertir un 5,2% de su PIB anual. Eso es una auténtica barbaridad y da una idea de la dimensión de los retos que enfrenta Marruecos. Evidentemente, va a necesitar contribución de todas las fuentes posibles de financiación para llegar a buen puerto en su transición. Parte además de una base y un problema importante, que es que la inversión marroquí, siendo tasa muy alta, en 30% del PIB, es básicamente inversión pública. La inversión privada solo supone un tercio de la inversión total. Lo que quiere decir que va a haber que arrastrar todavía mucha inversión privada para que pueda funcionar el tema y la transición avance, ¿no? En ese sentido, está habiendo mucha
mucha inversión en proyectos PPP, es decir, hay toda una serie de medidas, un régimen de concesiones y tal, para intentar atraer a la inversión privada. Dada la aversión al riesgo que ha demostrado históricamente la inversión privada marroquí, eso hace que vaya a haber una gran dependencia de la inversión directa extranjera, ¿no? Y en ese sentido está habiendo muchos proyectos en los cuales están entrando importantes empresas, incluso españoles, para financiar producción de energía, ¿no? Las IFIs son capítulo aparte. Marruecos es el darling de todas las instituciones financieras en África, es el primer cliente del Banco Africano, el primer cliente del Banco Mundial en África. Es decir, recibe mucha financiación y mérito propio por la buena gestión macroeconómica del país, y desde luego están llamadas a jugar un papel importante. Y luego, por acabar este capítulo, mencionar que hay una preocupación entre los analistas internacionales en cuanto a la capacidad de financiar todas estas inversiones, porque a todas las necesidades que se plantean desde el punto de vista de transición energética, de necesidades de crecimiento del país, que tiene tasas de crecimiento relativamente bajas, se suma el muy mentado tema en Marruecos de la organización del Campeonato Mundial de Fútbol en 2030. Eso ha desatado una cantidad enorme de proyectos de inversión para desarrollar infraestructuras, etcétera, etcétera, que van a sumar todavía más compromisos de inversión en el futuro. Con lo cual, digamos que hay una cierta preocupación en cuanto a la sostenibilidad de ese esfuerzo, si va a haber, digamos, una secuencia temporal clara para acometer todas estas inversiones, y eso está en el aire, aunque, ya digo, hay que darle fe, hay que tener confianza en la administración marroquí, o para ser más preciso y más selectivo, en el Ministerio de Economía y Finanzas marroquí, que son gente muy capacitada, que lleva una gestión macroeconómica muy razonable, que tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional y de todas las instituciones públicas financieras multilaterales, y bueno, pues es de esperar que sean capaces de salir de este pequeño aprieto en el que se encuentran en estos momentos. Gracias. Muchas gracias. Andrés, Oriente Medio, pero todo el mundo lo percibe como una zona en la que los hidrocarburos son la fuente esencial de crecimiento, de riqueza y de divisas. ¿Cómo se aborda desde Emiratos Árabes Unidos la transición energética? Pues muchas gracias, Maripaz. Buenos días a todos. Bueno, la verdad es que Oriente Medio, como sabéis, es un importante productor de petróleo y gas. Emiratos tal vez es un rara avis, es un productor importante, pero solamente el 25% del PIB procede de este sector, mientras que el resto de los países es más del 50%. La verdad que, bueno, estos países, especialmente Emiratos, empezó a diversificar la economía hace mucho tiempo, y también, por supuesto, el mix energético, pero por una cuestión muy obvia. Es decir, eso, si los que habéis estado un poco en esa zona, es desierto, tienen el sol gratis, y la verdad que la tecnología solar ha evolucionado mucho, ha mejorado mucho. Entonces, ellos desde los años 90 empezaron a construir parques solares, y hoy en día pues tienen los récords de los parques solares más grandes del mundo. Bueno, les encanta todo lo que sea batir récords. Entonces, la cuestión es que su objetivo es que para el 2030 el 25% de la energía proceda de energías renovables, básicamente solar. También se ha metido en nuclear, es el primer país árabe que se ha metido en energía nuclear. Y luego tienen, o sea, yo creo que si conocéis Emiratos, tiene una característica muy importante, que es, le gusta ser pioneros y le gusta ser ambiciosos. Entonces, tienen una política net zero para el 2050. La verdad que, bueno, no lo tenemos que creer, porque tienen unos instrumentos muy potentes. Básicamente lo que van a hacer es tecnología a todo lo que da, es decir, poner dinero en captura de carbón, en almacenamiento de CO2, y luego la parte natural, pues tienen manglares, y van a pasar de 60 millones a 200 millones en 5 años. Bueno, la verdad que te digo que en ese sentido, pues ya digo que tiene objetivos, tiene el dinero también. Y lo que decía antes Kepa, la parte de oil and gas, tiene ADNOC, que es la petrolera de Emiratos, quiere ser la petrolera más verde del mundo. Bueno, ¿eso pues qué significa? Pues que van a reducir la emisión de carbón de sus operaciones un 30% para el 2030. Y luego, claro, tiene que empezar a diversificarse. Entonces, la diversificación viene por poner más dinero en gas, porque así como el petróleo sí que se le ve un final, el gas yo creo que tiene recorrido.
y luego hidrógeno azul. O sea, están ya exportando metanol a Alemania en barcos y, bueno, ya digo que por ese lado, pues la idea es que ADNOC sea cada vez más verde y sea más gas, menos petróleo y, evidentemente, pues las renovables están ahí. O sea, que sería un poquito el objetivo. Y luego, claro, tiene la parte de transportes y edificación, transporte Emirates, que conocéis, está haciendo ya vuelos experimentales con biocombustible. Y en la parte de puertos, Abu Dhabi Ports, también ha empezado a hacer también algún tipo de experimento. En fin, ellos quieren ir por delante y creo que lo van a conseguir. Muy bien, interesante. Pues vamos a hablar de financiación, puesto que todo el mundo considera que es un aspecto absolutamente relevante. Es decir, las cifras pues varían, pero yo he oído hablar en la Unión Europea de 300.000 millones de inversión necesaria solo para la Unión Europea para operar la transición verde. Está claro que las necesidades por parte de inversores públicos y privados son ingentes. Y vamos a ver cómo veis este futuro financiero. A Iberdrola primero. ¿Cómo juzga un gran actor privado global como Iberdrola el acceso a la financiación destinada a infraestructuras renovables? ¿Es suficiente en volumen? ¿Es rápida? ¿Es la adecuada? Sí, mira, te voy a contestar muy brevemente, pero financiación hay, ¿no? Ya sea pública o privada. Una empresa como Iberdrola tiene un acceso muy fluido a los mercados porque es una empresa con toda la humildad que además siempre ha construido lo que decía que iba a construir, ¿no? Entonces ha generado un caldo de cultivo positivo en ese sentido. La cuestión es que estamos en una competición por atraer inversiones. No es tanto una cuestión de que haya más o menos, sino de que nosotros, pues en España y en Europa, pues en los países donde estamos, podamos recibir más. ¿Y eso de qué depende fundamentalmente? De la estabilidad regulatoria, más que de la disponibilidad de capital, de la estabilidad regulatoria. En el sector eléctrico las inversiones pues dan lugar a activos que permanezcan décadas en el país, ¿no? Con unos retornos que no son tan altos, pero que son muy periódicos, muy recurrentes. Entonces, la estabilidad regulatoria es fundamental. Y en segundo lugar, también puede parecer un tema anexo, pero el de los permisos, ¿no? Es decir, es muy difícil obtener financiación para un determinado proyecto si ese proyecto tiene, antes de poder construirse, un plazo de permisos pues que va de 3, 5 y que puede alcanzar 10 años, ¿no? Esas son las dos principales dificultades en este momento, más que de disponibilidad, de ser capaces de atraer más inversión por la vía de la estabilidad regulatoria y de unos permisos más rápidos. Está claro. Muy bien. Cofides, ¿cómo pueden contribuir los instrumentos financieros públicos a reducir la percepción del riesgo que muchas veces se asocia a actividades, a inversiones en actividades económicas consideradas no maduras? Sí, pues efectivamente, ¿no? Yo creo que básicamente cuando tú has mencionado antes, Maripaz, las ingentes necesidades financieras que implica la descarbonización a nivel global, y efectivamente José Manuel yo creo que ha comentado acertadamente que, bueno, que financiación hay, ¿no? Desde capital hay mucho, pero yo creo que aún así en este ámbito el sector público puede jugar instrumentos financieros, el sector público puede jugar un papel clave, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros, Cofides, efectivamente, nos dedicamos a esto, a dar financiación pública para empresas españolas que desarrollen proyectos tanto en España como en el extranjero. ¿Y qué papel juega en este sentido? ¿Qué papel complementario, qué adicionalidad tiene esta financiación? Más allá de del incremento de la capacidad financiera que supone también poner recursos públicos a disposición para unirse con los recursos privados y financiar ese tipo de inversiones, ¿no? Pues yo creo que efectivamente cuando hablamos de la descarbonización estamos hablando también en muchos sentidos de actividades económicas que aún no están en periodo en fase de desarrollo aún, ¿no? Algunas más incipientes, otras menos, pero evidentemente no estamos hablando de sectores, como tú decías, verdaderamente maduros en muchos casos, ¿no? Podemos estar hablando tanto de nuevas fuentes de generación de energía como el hidrógeno verde que se están desarrollando y están en fase
creciente atención y expansión, pero evidentemente aún con mucho desarrollo por delante. Y ya también incluso en tecnologías, digamos, en energías renovables más tradicionales y más consolidadas, muchas veces la necesidad de desarrollar las tecnologías habilitadoras que se insertan en esas cadenas de valor, ¿no? Para la generación de energía, que también, digamos, están sujetas, pues todas estas actividades están sujetas a riesgos regulatorios, como se mencionaba antes, a riesgos tecnológicos, algunas de ellas, ¿no? Entonces, en ese caso yo creo que, evidentemente, la entrada de los inversores privados en estos sectores pues, se puede enfrentar a un obstáculo vinculado a la percepción de riesgo que hagan de esas inversiones, ¿no? Y que muchas veces, la percepción de riesgo puede ser superior al riesgo real, ¿no? Entonces, en este sentido, que haya instrumentos financieros públicos que puedan acompañar al inversor privado y, por tanto, también favorecer, además de dar una capacidad financiera, favorecer un alineamiento de intereses a nivel de una operación específica entre el sector público y el sector privado, yo creo que sí que favorece de forma decisiva el que esa percepción de riesgo del sector privado se minore y, por tanto, al final estás contribuyendo a movilizar más financiación privada para esas actividades que se requieren, ¿no? Con lo cual, nosotros desde nuestra perspectiva de los instrumentos que gestionamos lo estamos viendo como ese papel de financiación del sector público ya no solo tiene el papel de ofrecer capacidad financiera, sino de ser muy atractiva para el inversor privado desde el punto de vista de la percepción del riesgo gracias a ese alineamiento de intereses. Muy bien. Andrés, ¿qué papel desempeñan los importantísimos fondos de inversión emiratíes en la financiación climática en el mundo? Bien, bueno, como sabéis, los países árabes pues lo que han hecho es, parte de los recursos que han digamos, obtenido por parte del petróleo y el gas, han creado los llamados fondos soberanos, y estos fondos soberanos lo que hacen es invertir en muchos sectores a lo largo del mundo, precisamente para preparar ese camino de futuro sin petróleo, y para tener una rentabilidad. O sea, ese es un poco el objetivo, ¿no? Entonces, es cierto que las renovables pues, han ocupado una parte importante de ese portfolio. Hay una empresa correctamente que se llama Masdar. Pegaos un poco la contradicción. O sea, el chairman de Masdar, Sultan Jaber, es el CEO de ADNOC. O sea, el CEO de la empresa petrolera es el chairman tal. La gente lo puede ver como algo raro. Y a su vez fue el presidente de la COP. Sí. Yo, desde dentro, creo que es lo correcto, porque la forma de cambiar las cosas es desde dentro, no desde fuera. Entonces, ¿qué es Masdar? Masdar se creó en 2006. Masdar tiene ahora mismo una cartera de 40 gigawatts en más de 40 países. Su objetivo es llegar a 100 en 2030. O sea, no tiene objetivos muy ambiciosos. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que es un sector de oportunidades, es un sector rentable, donde hay rentabilidad, ahí están. Los emiratíes también cuidan mucho la imagen. Entonces es cierto que, bueno, pues sí, se desconoce por la parte del petróleo, pero ahora mismo Masdar está llamado, y nosotros lo sabemos muy bien, está llamado a ser un productor, en este caso un gestor de activos renovables líder a nivel global. O sea, esa es un poquito la realidad. Bueno, Masdar es un poquito la referencia, pero bueno, Mubadala, que a su vez es accionista de Masdar, también tiene sus propios, digamos, activos en renovables. ADIA, que es el fondo más importante, participa en el One Planet Sovereign Fund Initiative, que Miguel lo conoce muy bien porque también es parte de Cofidis de esa iniciativa. Por lo tanto, yo creo que al final ellos tratan un poquito de combinar rentabilidad, prestigio, buena imagen y luego, como decía antes, ser pioneros de cara al futuro. Pero vamos, la idea es que, ya digo, que invierten de forma masiva, y luego no nos olvidemos también empresas, por ejemplo, como Cepsa. Cepsa es el 60% es de Mubadala. Cepsa va a ser la principal planta de biometanol más grande de Europa, 1.000 millones en Huelva. Es decir, que directa o indirectamente están invirtiendo en estos sectores y pensando efectivamente en combustibles del futuro. Muchas gracias. ¿Están las empresas españolas dispuestas a asumir los costes asociados a la transformación de sus estructuras productivas para acometer la transición verde? ¿Cuáles son las fuentes de financiación más utilizadas por las empresas a las que tú asesoras o pilotas en esta transición? Sí, pues, a ver, lo primero que yo creo que, y vuelvo a insistir en la idea que había dicho antes, no todo en la transición energética son costes. Y lo primero que tienen que hacer las empresas es valorar qué medidas tienen que poner en marcha para ir en esa dirección, que es algo que hacemos con montones de empresas, ¿no? Hay una metodología de costes marginales y tal, y descubres que muchas medidas realmente tienen costes negativos, o sea, que son medidas
beneficiosas. Todo lo que tiene que ver con ahorro y eficiencia energética es el clásico ejemplo de medidas que es verdad que requieres una inversión upfront, pero que luego tiene unos periodos de recuperación relativamente cortos. O sea que, primera idea, que no todos son costes y que en muchos casos hay medidas que pueden ayudar a mejorar la competitividad de las empresas sin más. Respecto a las fuentes de financiación, hay una combinación. Muchas empresas están acometiendo muchas inversiones con sus mecanismos tradicionales de financiación, bien sea financiación propia o financiación externa, bancaria o no bancaria, ¿no? Que cada vez más en España hay una oleada, ¿no? de financiadores no bancarios, muchos de origen americano, que están llegando y que ayudan a financiar muchos proyectos y además exigen poner en marcha muchos proyectos. Esa vía existe y luego también, claro, lo que las empresas están tratando de aprovechar es instrumentos específicos en la medida en que estén disponibles. Que esta parte va un poquito más lenta, pero cada vez hay más, ¿no? Bonos verdes, que hasta hace unos años, pues era una cosa que igual solo Iberdrola podía permitirse emitir unos bonos verdes. Ahora hay muchas empresas que ya están en disposición de hacer uso de esa herramienta que se ha democratizado y que permite a los inversores también saber, ¿no? qué va a ser el uso de ese bono, que eso cada vez es más importante, porque buena parte de la transformación en las empresas no llega tanto por la empresa ni por la presión política, que es lo que dicen algunos, sino por los propios inversores. Porque si quieres invertir a largo plazo en una empresa, lo que quieres saber es que esa empresa dentro de 10 años va a seguir siendo viable, y si esa empresa, por el sector en el que está, no tiene viabilidad en 10 años, pues tienes un problema, ¿no? Entonces, muchas veces los inversores de las empresas exigen estos mecanismos y quieren saber en qué se invierten. Entonces, ese tipo de instrumentos específicamente verdes se están poniendo en marcha, y luego, dependiendo del país, pues hay instrumentos económicos que pueden ayudar. Pues en el caso de España, por ejemplo, tenemos el Comercio Europeo de Derechos de Emisión, que es una herramienta en la cual más o menos pues el 40% de las emisiones españolas están incluidas, y las empresas que están ahí dentro, por cada tonelada de CO2 que ahorran, ganan 67 euros, porque hay un mercado que les va a comprar las emisiones que dejan de emitir. O sea que ahí hay un mercado. Están los certificados de ahorro y eficiencia energética, que comentábamos antes, que es un instrumento que puso en marcha el Gobierno el año pasado y que se prevé que aporte hasta 1.000 millones de euros a la puesta en marcha de medidas de ahorro y eficiencia energética. Entonces, es una combinación de variables que poco a poco se va configurando, y quizás el reto que queda pendiente en nuestro país es los mercados voluntarios de carbono. Esto es, la certificación de las reducciones para que aquellas empresas que quieran ser net cero puedan comprar esas reducciones de emisiones para su propio cumplimiento, ¿no? Que eso es algo que en países en vías de desarrollo lleva muchos años en el mercado, hay metodologías a nivel internacional, etcétera, pero bueno, que en nuestro país, por ciertas interpretaciones legales y bueno, por una cierta interpretación del contexto europeo, todavía no se ha puesto en marcha, y aunque hay algunos mecanismos nacionales, el gran reto es ser capaces de recibir ese tipo de instrumentos internacionales, porque ayudarían mucho a la puesta en marcha de proyectos. Muchas gracias. Pues muy brevemente, Javier, y ahora os voy a disciplinar en cuanto acabes. ¿Cómo se posiciona Marruecos en el nuevo escenario energético mundial? Ya que de financiación ya sí, has hablado un poco. Bueno, sí, se habla mucho de geoestrategia en el día de hoy. Marruecos es un país muy estratégico por su posición muy particular. Ha mostrado tendencias peculiares, como es Estados Unidos socio tradicional histórico, el deseo de alejamiento de Europa, a pesar de depender mucho de Europa en términos económicos, lo cual es en cierta medida contradictorio, incluso apertura hacia China por la necesidad de la que antes hablábamos de atraer inversión extranjera, ¿no? Entonces, yo diría que a la hora de insertarse Marruecos en la comunidad internacional, ve que se viene, digamos, un reajuste de las cadenas de valor, tanto por razones geoestratégicas como por razones de descarbonización, y, digamos, su reacción es la reacción de un país emergente, es decir, no se plantea ningún tipo de veleidad, de autonomía estratégica, etcétera, etcétera, porque no tiene dimensión, no tiene capacidad tecnológica, etcétera, y lo único es intentar sacar lo mejor del contexto en el que se enfrenta. Y eso lo que quiere decir es que, bueno, que está intentando que las cadenas de valor regionales
Marruecos juegue cada vez una parte más importante, está intentando atraer mucha inversión en ese sentido, ha tenido éxito en algunos sectores y es posible que lo siga teniendo. Sin embargo, ya digo, es un poco contradictorio que también intenta jugar con China un papel de plataforma, ¿no? Entonces, en esa dicotomía de la que hablaba una compañera nuestra hace poco de la localization, del hecho de que hay que posicionarse en las cadenas de valor, pero hay que procurar caer en lo que tú consideres, cada país considere el lado bueno de esas cadenas de valor. Marruecos tiene una dependencia enorme de Europa, los principales inversores son los europeos, pero no quiere renunciar a la inversión china, sobre todo en tema de baterías, en tema de hidrógeno verde en el futuro, etcétera, ¿no? Y entonces ahí está en una situación un poco particular, un poco especial, ¿no? Esa es un poco la situación de Marruecos, la forma en la que enfoca su ambigüedad estratégica. Exacto. ¿no? Y luego sí señalar que dentro de esa necesidad de captación de inversiones, abundando en lo que decía Andrés, Emiratos es el segundo país inversor en Marruecos, está poniendo mucho dinero. Ha habido un viaje del rey a Emiratos hace poco que causó mucha gran sensación, porque daba la impresión de que todas esas inversiones de las que antes hablaba iban a ser en parte financiadas por Emiratos. No hay que olvidar tampoco que en Marruecos, de la producción energética procedente de carbón, el principal productor es TAQA, que es una compañía emiratí. O sea que ahí hay en esta diversificación de socios estratégicos que busca Marruecos, no renuncia a nada. Y entonces, incluso con países árabes y muy en particular con Emiratos, tiene ahí un vínculo muy especial que espera que le ayude en su progreso futuro. Bueno, veremos. A ver, nos quedan, no llegan a 8 minutos para hablar de riesgos, oportunidades y darle la palabra al público. Entonces os voy a pedir muchísima concisión e incluso creo que voy a juntar riesgos y oportunidades y así habláis de ambos en el mismo bloque. Todo el mundo destaca pues los riesgos de excederse en descarbonización, contrapuestos a los riesgos ciertos de no abordar la transición, y todo el mundo piensa o pensamos que España está bien posicionada para aprovechar las oportunidades de esta transición. Entonces vamos a intentar juntar ambos bloques, y le voy a preguntar a Kepa. El mayor riesgo, según tus declaraciones, consiste en retrasar o rebajar la ambición climática, y es un reto relevante la transición climática para los países en vías de desarrollo. ¿Qué fuentes de financiación van a estar disponibles para ellos? Son dos temas estoy entrando en pánico y además distintos, en un minuto. Y te voy a pedir muy brevemente. Lo primero yo creo que lo tienes claro, ¿no? Sí, yo mira, como no hay tiempo para dar muchas ideas, yo voy a dar una, ¿vale? Y es, de alguna manera, matar la pregunta. Esto no es una elección, ¿vale? Porque a veces vemos a directivos de algunas empresas salir en los medios diciendo que esto puede tener ciertas consecuencias negativas para mis plantas. Solo por calidad del aire mueren al año en el mundo 8 millones de personas, ¿vale? 8 millones al año. Podéis hacer comparativas con el Holocausto, podéis hacer comparativas con la guerra de Ucrania, con lo que queráis. Es una cifra bestial. Eso es solo calidad del aire. Cambio climático. Quizás la cifra ahora es un poquito más pequeña, pero estamos hablando de prácticamente el mismo orden de magnitud y una cifra creciente, además de la posibilidad de alterar elementos de la meteorología de nuestro planeta de consecuencias impredecibles. Entonces esto es crucial, es que esto no va a dar marcha atrás, no es cuestión de que ahora gane Orbán en Europa y esto atrase algo, que Trump pueda retrasar ciertas cosas. Esto es matemáticas y tenemos un tiempo limitado para evitar una serie de consecuencias que son dramáticas y que están más allá en importancia para nuestra especie y para nosotros como personas que el destino de unas pocas industrias o de ciertos sectores industriales. Es un poco duro decirlo, pero es de verdad como yo lo veo. Igual es políticamente incorrecto. Pero es que además, y volviendo por darle un poco el bright side, hay montones de oportunidades
que tenemos que aprovechar. En prácticamente todos los sectores tenemos soluciones disponibles, que es verdad que requieren mucha financiación para ponerlas en marcha, pero cada vez hay más recursos, tanto públicos como privados, que se están volcando en hacer esto posible. Y yo lo que diría a los directivos de esas empresas es que no nos pase dentro de 20 años como le ha pasado a la industria del automóvil europea hace 20, porque llevamos 20 años sabiendo que esto iba a llegar, ¿no? Y ahora estamos asustados de que los americanos y los chinos fabrican coches eléctricos, pero nosotros lo sabíamos hace 20 años. Entonces, si no quieres ser el nuevo Kodak, tienes que cambiar mucho las cosas, y el aviso está ahí, y honestamente creo que esto no va a dar marcha atrás. Y no, me centro en eso, que si no, no voy a dejar hablar nadie más. Perfecto. Miguel, ¿qué limitaciones se imponen a la UE y a España en su estrategia de transición energética? ¿Y tú crees que España está bien posicionada para aprovechar las oportunidades que le ofrece esta transición y para jugar un papel importante en mercados internacionales? Vale, pues como nos pides, telegráfico, intentando un poco unir la parte positiva y la parte más negativa, ¿no? Yo diría que, bueno, España yo creo que sin duda está muy bien posicionada para jugar un papel clave en la transición verde, no solo por localización geográfica, por recursos naturales, agua, suelo, por personal, por la disponibilidad de personal cualificado, que es una cosa también muy importante para gestionar las inversiones en esas tecnologías. Evidentemente hay riesgos asociados, es decir, más allá del buen posicionamiento, puede haber riesgos asociados al hecho, por ejemplo, de que aún es difícil o llevará tiempo revertir la dependencia en determinadas fases de la cadena de valor, ¿no? Evidentemente puede haber mucha atracción de inversión, pero, por ejemplo, en el ámbito de... Puedes atraer mucha inversión en parques solares, pero también tienes que tener capacidad no solo de producir paneles, pero también células fotovoltaicas o demás. Puede haber también qué pasa con las nuevas materias primas críticas, ¿no? Tierras raras, magnesio, litio, cuestiones en las que claro, hay mucha dependencia en la producción del exterior, ¿no? Con lo cual yo creo que mucho potencial para atraer inversión, riesgos por la parte de la cadena de valor, que poco a poco, desde luego, es una prioridad el abordarlos. Y también yo creo que otro aspecto muy interesante es, y nosotros directamente lo vemos mucho, es el interés de los inversores internacionales en la inversión en España, ¿no? Yo creo que lo vemos por parte de los fondos soberanos, de las grandes gestoras de fondos internacionales, por parte del sector corporativo. Hay mucho interés verdaderamente en invertir en España. También está el elemento de que la inversión en España, como mencionaba de hecho antes el ministro en el auditorio, y lo menciona el profesor Leta, al final da acceso también al mercado único europeo, ¿no? Con lo cual, digamos, es un factor también competitivo de cara exterior también relevante. Ahí quizá el riesgo en la captación un poco de inversores internacionales es, como decía antes, la concurrencia también. Digamos que todos los países están tratando de competir por atrás de esas inversiones, pero yo creo que también, cerrando con una nota positiva, precisamente lo que vemos es que con instrumentos financieros que están poniendo en marcha el Gobierno, como el Fondo de Coinversión que gestionamos, están contribuyendo efectivamente, de forma efectiva a traer esa inversión a España en actividades que son claves en las que, como decía efectivamente su compañero, no hay discusión. Esas inversiones hay que materializarlas. Muy bien. Pues a Iberdrola le voy a pedir que me hable de algo que todo el mundo se plantea, de riesgos tecnológicos, cuáles subsisten actualmente, y de la descarbonización como una oportunidad para España. Bueno, riesgo, fíjate, yo creo que voy a negar un poco la mayor, ¿no? Es decir, se nos plantea muchas veces la transición energética como, y en particular los gobiernos, como una apuesta, ¿no? Hay que apostar por una determinada tecnología y es una apuesta además arriesgada que puede tener consecuencias muy negativas si te equivocas, ¿no? Esa no es la realidad. O sea, desde la Agencia Internacional de la Energía hasta la Comisión Europea, todas las grandes instituciones mundiales ven que la electrificación con renovables es el camino. O sea, hay una relativa certeza. Evidentemente, dentro de esa transición, pues habrá un lugar en función de los países, en función del desarrollo a futuro de cada tecnología, habrá un papel mayor o menor para la nuclear de fusión, para el gas natural, para el hidrógeno verde, pero el camino ya está muy bien marcado, ¿no? Entonces, y eso para España es muy buena noticia, y ahí voy a la oportunidad, siendo un país en el que por nuestras circunstancias, por nuestra orografía, por nuestro clima, la producción renovable es muy competitiva. Tenemos una gran oportunidad de atraer a España toda aquella industria
que tenga el coste energético como uno de los elementos centrales, desde el aluminio verde hasta el acero verde, pasando por el amoníaco, el amoníaco verde o el metanol, ¿no? Esa es la idea, que España no sea un exportador de electricidad verde, sino que importe la industria y, por tanto, el valor añadido, ¿no? Y eso es una oportunidad que creo que hemos tenido muy pocas veces en la historia. Bueno, muy interesante. Y a las dos oficinas comerciales en el exterior, ¿podéis hablar de qué presencia detectáis de empresas españolas en vuestros mercados? ¿En qué segmentos de la industria o de la transición energética o de actividades económicas asociadas a la transición veis que están más activas las empresas españolas en el exterior? Por el orden que queráis. Bueno, yo me quedo con lo que ha dicho Kepa. Oportunidades hay en todos los sectores, tenemos la tecnología para ello. Y en Marruecos, en cuanto a presencia de empresas españolas, tengo que decir que no nos privamos de nada. Y entonces en todos los sectores tenemos de todo. No hay que olvidar que las dos únicas centrales térmicas que operan que producen electricidad en Marruecos se nutrían de gas que argelino, del canon que pasaba por España y que se cortó, pero las dos son explotadas por empresas españolas. Abengoa en un caso, Endesa en otro. Con lo cual, ese es un tema muy importante. Y en cuanto a los riesgos que decíais antes, solo una pincelada, y es decir, que efectivamente yo creo que el riesgo es un poco el de que las infraestructuras habilitantes o habilitadoras que permitirían la puesta en explotación de las renovables no mantengan el ritmo de desarrollo suficiente, ¿no? Y ahí no hay, en el caso marroquí, tengo que decir que no hay una hoja de ruta clara y ese es su gran problema, ¿no? Es decir, la capacidad de producción está en el sur, el consumo está en el norte, las interconexiones son una gran interrogante porque las interconexiones a la península ibérica, a pesar de que tienen este proyecto X-Links que quieren mandar gas al Reino Unido, electricidad, perdón, al Reino Unido en cantidades muy importantes, pero lo cierto es que lo que es vincularse con Europa continental pasa por España o por Portugal, pero después tiene que pasar por Francia y las interconexiones no parecen ser. O sea, el mercado ibérico puede absorber mucho, pero no está claro que deba absorberlo todo, ¿no? Con lo cual, ahí hay una incertidumbre también de una envergadura importante. Simplemente ese apunte, perdón. Andrés. Sí, yo lo que quería decir es que, o sea, en Emiratos la fiebre de las renovables ya ha pasado. Es decir, yo creo que ahí hubo una presencia española muy importante. De hecho, el primer parque solar de todo Oriente Medio lo hizo Abengoa en el año 91. Después de ahí, pues han entrado Acciona, Gran Solar, otras empresas, digamos, más pequeñas. Yo creo que van a meter 14 gigawatts en los próximos años. Yo creo que esa parte tal, queda la parte del hidrógeno. Y ahí tenemos Masdar, que ha abierto la oficina para Europa, Norte de África y Latinoamérica en Madrid. Entonces, yo creo que las oportunidades están sobre todo, porque yo creo que una parte futura es el hidrógeno, y yo creo que España puede aportar, pero el hidrógeno yo creo que va a estar pensado más en producción local, por el tema de evitar los costes de transporte. Entonces, yo creo que el reto para las empresas españolas es, primero, atraer esa inversión hacia España, en la parte de hidrógeno, y segundo, me parece importante, los terceros mercados. Yo creo que Emiratos es muy fuerte por temas políticos y diplomáticos en África y España es muy fuerte en Iberoamérica. Yo creo que esa combinación de partnership tecnológico y financiero en África y Latinoamérica, yo creo que es el futuro de las oportunidades entre Emiratos y las empresas españolas de renovables. Muchas gracias y gracias por la brevedad. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o si podemos rascar. Muy bien. A ver, para Miguel Tiana, una pregunta del público. Hasta ahora las principales ayudas e iniciativas para la transición medioambiental priorizan la descarbonización. ¿Para cuándo otros de los objetivos medioambientales tomarán la misma relevancia estratégica? Por ejemplo, la huella hídrica, water positive o la misma economía circular. Bueno, desde luego, no, yo creo que eso es una buena pregunta y me alegra que me la hagan porque la verdad es que yo creo que son sectores en los que, por ejemplo, nosotros en el caso de Cofides
también se le da mucha importancia, ¿no? Yo creo que son actividades, de nuevo, que no pueden dejarse de lado, y desde el sector público el apoyo financiero a estas actividades es fundamental. Nosotros tenemos instrumentos para apoyar las inversiones de empresas privadas, empresas españolas en el extranjero, y también las inversiones de empresas privadas en España, y en ambos ámbitos, con los instrumentos que gestionamos, los instrumentos de internacionalización o nuestro Fondo de Coinversión para Inversiones en España, el ámbito del agua o de la economía circular son sectores totalmente elegibles y que desde luego para nosotros son importantes. De hecho, por poner un ejemplo, en el ámbito del agua, y aprovechando que tenemos aquí a Javier como consejero de Marruecos, hace poco más de un mes nosotros formalizamos una operación que ha sido una de las más importantes recientes que hemos hecho, que hemos apoyado a una empresa española, en este caso Acciona, en la mayor construcción de la mayor desaladora en África, ¿no? Ubicada en Marruecos. Entonces, un proyecto de gran envergadura y que desde luego estamos también trabajando y explorando la posibilidad de encontrar proyectos. No es el primer proyecto, desde luego, ese tipo que hacemos, ¿no? Tenemos tanto en un ámbito como en otro más iniciativas, pero vamos, como buena muestra yo quiero decir que son sectores en los que nosotros están entre nuestras prioridades y, digamos, tenemos toda la capacidad y la ventanilla abierta para analizar operaciones y dar apoyo a las empresas españolas que lo necesiten en cualquier país, de hecho, del mundo. Luego hay otra persona, dice, muy interesantes vuestras apreciaciones a los dos consejeros económicos y comerciales sobre los mercados de Emiratos y Marruecos. Y se interesa por contactar con vuestros analistas para sondear estos mercados para soluciones propias. Pues yo os animo a escribir a ambas oficinas económicas y comerciales y eventualmente os darán los datos al finalizar la reunión. No sé si hay más preguntas en directo para alguna de las dos empresas presentes. Yo les preguntaría así muy brevemente a ambos, ¿es posible que la acción climática se retrase como consecuencia de cambios políticos en la Unión Europea y en Estados Unidos? Bueno, Francia ya nos ha salvado del susto, pero todavía sigue Estados Unidos pendiente. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que no. La verdad es que creo que la necesidad que ha apuntado Kepa es tal que no hay con otra vía, sobre todo si somos capaces de transmitir de nuevo este mensaje de que si tomamos las políticas públicas adecuadas en el sentido de la estabilidad regulatoria, de la aceleración de permisos, de la armonización fiscal, esta no es solo una respuesta al problema climático, sino que es una solución, es un vector de crecimiento, ¿no? Y de empleo. Sí, yo creo lo mismo, que al final es posible que haya un cierto retraso o bloqueo de ciertas iniciativas por temas políticas, pero también creo que al final la realidad se impone, ¿no? Por las razones que hemos comentado antes, que las veo evidentes, ¿no? Que creo que es que no hay, que es matemática pura, o sea, que tenemos que ir remando y rápido en esta dirección si no queremos enfrentarnos a un reto de una magnitud muy alta. Y luego también, en el caso de las instituciones europeas, por la propia relevancia que tiene la política de sostenibilidad para la Unión Europea. De hecho, miras qué elementos valoran los ciudadanos europeos de la política comunitaria y el cambio climático y el medio ambiente siempre salen entre los primeros elementos. Entonces, casi me atrevería a preguntarme qué queda de la Unión Europea si no avanza con esto, ¿no? Y eso creo que para las instituciones comunitarias también a nivel político creo que es un reto importante. Muy bien. Pues muchísimas gracias, muy interesantes vuestras aportaciones, gracias por estar escuchando y os animo a asistir a otras mesas y otros seminarios. Gracias.